Buenos días, gracias a todos por venir y asistir y poder asistir a este evento. Vamos a empezar los paneles con uno de los patrocinadores, Mora Wealth, que es parte de Mora Bank. Entonces, por favor, Gerard Alba, Eric García y Alejandro Adán. Mora Wealth es la filial de banca privada de Mora Bank en España, un grupo financiero familiar e independiente con origen en Andorra y con más de 70 años de historia y experiencia en el sector. Una entidad comprometida con la sociedad en proyectos deportivos, culturales y sociales. El Grupo Mora Bank ha desarrollado una implantación internacional estratégica y en los últimos años registra una trayectoria marcada por el crecimiento constante en beneficio y en recursos gestionados, sustentada en un balance sólido, con una elevada solvencia. En España, la sociedad de valores Mora Wealth está presente en diferentes ciudades, con una propuesta de banca privada altamente especializada que permite ofrecer a cada cliente un modelo de inversión y gestión personalizado y a medida. Este compromiso se fundamenta en hechos concretos. Ofrecemos un modelo multicustodio. El cliente tiene la libertad de beneficiarse del expertise y el asesoramiento de nuestros banqueros, independientemente de si su patrimonio está custodiado directamente en Mora Wealth o en otras entidades. Disponemos de un catálogo de servicios con una opción para cada necesidad. Gestión discrecional, servicio de asesoramiento en materia de inversión, ejecución de órdenes y financiación para sus inversiones con créditos lombardos. Como parte del grupo nos beneficiamos de los acuerdos de Mora Bank con las principales gestoras mundiales, que nos permiten añadir a nuestra propuesta un plus diferencial y de gran valor en el ámbito de la gestión de patrimonios. Mora Wealth es hoy una realidad consolidada y en crecimiento, resultado del compromiso que el grupo Mora Bank tiene con España, para ofrecer una banca privada diferencial e independiente que prioriza la tranquilidad y seguridad de sus clientes. Por confianza. Mora Wealth, la banca privada de Mora Bank en España. Hola, muy buenos días y gracias a todos por vuestra asistencia. Soy Gerard Alba, director de inversiones del grupo Mora Bank, y junto con Alejandro Adán y Eric García, hoy queríamos compartir, por un lado, con vosotros, dónde vemos, desde nuestro punto de vista, oportunidades de inversión en real estate en el mercado actual. Veremos 4 ejemplos, 4 casos, 2 de los cuales luego explicarán Alejandro y Eric. Y por otro lado, también queríamos explicar brevemente vehículos financieros que permiten estructurar de manera óptima lo que es la inversión en real estate. Como por ejemplo las SOCIMIs, que luego comentaré, los fondos semilíquidos, y también Eric explicará al final de la sesión una nueva modalidad que es muy eficiente para la inversión en real estate, que como espero que resulte de mucho interés, es la tokenización. Antes de empezar con el primer caso, el primer ejemplo de inversión en real estate, quería dedicar un minuto a esta transparencia, que un poco transmite el por qué estamos aquí, ¿no? Porque en una cartera de inversiones el real estate, el inmobiliario, es un activo muy importante. En Mora Bank asesoramos a nuestros clientes a invertir. Invertimos habitualmente en activos financieros, en bonos, en bolsa, y también diversificamos las carteras de nuestros clientes en activos alternativos, en mercados privados, en private equity, en venture capital, en hedge funds, en todo tipo de asset allocation y obviamente en inmobiliario en todo tipo de zonas, en varias zonas geográficas. El gráfico muestra precisamente, las barras muestran un ratio, sería la rentabilidad ajustada al riesgo de cada una de esas clases de activos que típicamente tiene un inversor en su cartera financiera. Aquí podemos ver pues, el venture capital, el private equity, en distintos periodos cuál ha sido su retorno ajustado al riesgo. Aquí está medido con el llamado ratio de Sharpe,
que mide precisamente esto, el retorno de cada clase de activo, pero también teniendo en cuenta su volatilidad. Lo que observamos del gráfico es que de todo ese universo de inversiones alternativas que podemos tener en una cartera de inversión, precisamente el inmobiliario, en este caso el inmobiliario en Europa, que son las barras azules, es el que tiene un mejor ratio de Sharpe, es el que en términos de rentabilidad ajustada al riesgo es una de las mejores opciones para diversificar una cartera de inversión. Vemos que solo con similares retornos ajustados al riesgo tenemos las infraestructuras o, por ejemplo, los préstamos, el direct lending. El resto de categorías, en general, han tenido momentos de mayor inestabilidad. Con lo cual, mi primer mensaje, antes de que veamos oportunidades concretas, casos concretos de inversión, es la inversión inmobiliaria en una cartera diversificada de un inversor es un activo muy importante. Empezando con el primer ejemplo de inversión que hacemos en el banco, en Morabank, para nuestros clientes, quería mostraros un ejemplo de una inversión directa en un proyecto, en este caso en Andorra. Como habéis visto, el grupo tiene su origen andorrano. En este caso es un proyecto de inversión en una residencia de tercera edad que estamos desarrollando con el apoyo del gobierno y que la hemos vehiculizado para que puedan invertir los inversores como una SICAV, como un fondo de inversión, lo que facilita que un grupo de inversores pueda invertir en el proyecto. En este caso, pues es un proyecto que obviamente se beneficia de una tendencia, de una megatendencia, que es el envejecimiento, la demografía, está creando una presión, una demanda sobre este tipo de activos, las residencias de la tercera edad, y son proyectos desde un punto de vista inversor muy atractivos. En este caso nosotros esperamos una rentabilidad neta anual para el inversor de alrededor de un 15% anual. Es un proyecto a 5 años y la gestión de la residencia, del activo, siempre en Morabank vamos de la mano de los líderes, de los gestores expertos en cada una de las clases de activos que ofrecemos a nuestros clientes, pues en este caso es una residencia que operamos con un operador de residencias con una larga experiencia y track record en esta actividad. Para mostrar un segundo caso, un segundo ejemplo, veíamos en ese primer gráfico de clases de activos las infraestructuras, también como un activo, digamos, real, inmobiliario destacado. En Morabank, hemos visto también en el vídeo, tenemos acuerdos con gestoras líderes, en este caso con Goldman Sachs. Estamos distribuyendo un fondo de Goldman Sachs que invierte en infraestructuras globalmente. Es un fondo que también se beneficia, obviamente, de las megatendencias de la inversión en lo que son infraestructuras críticas en distintos ámbitos, ¿no? En transición energética, en transformación digital, ¿no? En infraestructuras digitales como con los data centers para la inteligencia artificial, en transporte o, como hemos visto antes, también en infraestructura social como pueden ser activos como las residencias, ¿no? Este es un fondo global con una rentabilidad esperada también doble dígito, esperamos una rentabilidad neta por encima del 10%, y queríamos mostrarlo como ejemplo de activo financiero que invierte en real estate y en activos reales, porque tiene una característica diferencial. Muchos de los fondos que invierten en activos reales, en mercados privados y en el inmobiliario también, hasta ahora eran fondos llamados cerrados, eran fondos ilíquidos. El inversor tenía su dinero durante un periodo de 10, 12 años bloqueado en el proyecto. Esto está cambiando. En particular, este fondo que invierte en infraestructuras, repito, una de las clases de activos que hemos visto con un perfil rentabilidad-riesgo más bueno. Este fondo en particular es uno de los fondos, una de las estructuras que queríamos comentar, los llamados fondos semilíquidos. Es otro vehículo financiero que permite dar liquidez al inversor que invierte en estos activos en mercados privados o activos reales. Es decir, a diferencia de uno de esos fondos cerrados tradicionales que mencionaba, donde la inversión es a 10, 12 años, está bloqueada, este fondo es un fondo abierto.
Podemos invertir, pero sobre todo podemos reembolsar, obtener liquidez periódicamente, de hecho es en periodos trimestrales. Esto es una característica también nueva que creemos que facilita la inversión en este tipo de activos. Bueno, antes de pasar la palabra a Alejandro y a Eric, que explicarán otros ejemplos de inversión, quería comentar brevemente también, como decía al inicio, un poco vehículos financieros que permiten estructurar las inversiones en inmuebles, en activos reales, de una manera óptima, mejor, respecto a invertir directamente en el inmueble. Hay distintos tipos de vehículos, pero a modo de ejemplo mencionaré un par, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las SOCIMIs. La SOCIMI es un vehículo, como si fuese un fondo, típicamente es un vehículo hecho a medida para una familia, para un family office. Permite invertir en activos que principalmente generen rentas de alquiler, y respecto a la inversión directa, el vehículo, esta estructuración financiera tiene varios beneficios. Los dos principales son la fiscalidad, tiene una mejor fiscalidad que invertir directamente en los inmuebles, y por otro lado, la liquidez de nuevo. Una SOCIMI es un fondo, es un vehículo de inversión cotizado, que cotiza en bolsa, y esto permite que se pueda comprar y vender, que tenga mayor liquidez que invertir en el inmueble directamente. Finalmente, otro vehículo financiero que también permite optimizar cómo realizamos las inversiones en activos reales o inmobiliarios, o incluso en mercados privados, como los que he mencionado, son los fondos semilíquidos, de los cuales hemos visto el ejemplo de las infraestructuras. Son fondos que invierten en activos a largo plazo. Hasta ahora, todos los fondos de inversión, todos los vehículos que facilitaban este tipo de inversiones, como he mencionado, eran vehículos cerrados, a 10, 12 o incluso periodos más largos, sin liquidez, lo cual dificultaba, obviamente, la gestión de una cartera de inversión. Ahora disponemos de fondos, de estos fondos semilíquidos. Por ejemplo, los LTIF sería un ejemplo de este tipo, sería el nombre jurídico de este tipo de vehículos, pero en cualquier caso son mecanismos, estructuras financieras que nos permiten hacer estas inversiones reales, pero con un formato que es mucho más fácil para el inversor. Pues hasta aquí un poco mi parte, y cedo la palabra a Alejandro Adán, de Arcano Partners. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los organizadores del evento por traerme, a Morabank por invitarme a este panel, socio estratégico nuestro de la casa, distribuidor de nuestros productos de inversión. Pequeña introducción de Arcano Capital. Arcano es una gestora de fondos de productos alternativos, incluimos crédito privado, private equity, venture capital, infraestructura, inmobiliario, que es mi área. Incluso ahora hemos sacado unos nuevos fondos de aviación, de compra y de aviones y alquiler a grandes compañías aéreas. Si os parece, lo que voy a hacer es, voy a contextualizar un poco dónde estamos ahora mismo en el mercado en España y si realmente creemos que es interesante invertir en inmobiliario en España, y luego comentamos un poco la alternativa o la recomendación desde Arcano, ¿no? Entonces, para contextualizar un poquito la situación, me voy a remontar hasta 2007, la gran crisis financiera, lo cual nos muestra un poco el ciclo completo y dónde estamos ahora mismo. No me remonto más allá tampoco porque, afortunadamente, mi edad no me permite hablar con conocimiento de causa de cosas anteriores a 2007, pero yo creo que nos va a dar una buena perspectiva. Es decir, en 2007 sí que es la única gran crisis global de los últimos 16 años, y me voy a enfocar mucho en España, porque es verdad que ha habido muchísima incertidumbre, eventos inesperados en el mercado, cambios de ciclo y momentos peores y mejores de inversión, pero como crisis como tal, yo creo que 2007, 2008, concretamente septiembre, representa la única gran crisis. En España, ¿cómo estábamos en ese momento? Pues realmente construyendo mucho más de lo que podía absorber el mercado,
y comprando a precios mucho más caros de lo que realmente valía, es decir, la definición de burbuja inmobiliaria. Aquello evidentemente colapsó y mirando hacia atrás realmente uno piensa cómo no frenaron esa situación, ¿no? Con tantas alarmas y tantos indicios que había que efectivamente es una burbuja. Pero si profundizamos en ello, realmente nadie lo frenó porque todos los actores involucrados realmente se estaban beneficiando de ello. Hablo de promotores, hablo de bancos, incluso de ayuntamientos y gobiernos, una economía pujante, ingresando por impuestos, tasas y licencias de obra. Y más importante aún, también familias, ahorradores y compradores que eran capaces de comprarse la vivienda que ellos querían y el banco les financiaba el 100% del coste y otros 50.000 o 100.000 euros para amueblar su casa. Realmente aquello era un despropósito y acabó como todos sabemos. Después de eso, un gran vacío en España. Durante los siguientes 4 o 5 años la actividad inmobiliaria colapsó, no hubo movimiento prácticamente de operaciones significativas y sí que vemos a partir de 2012 cómo empiezan algunos inversores a animarse y a comprar. Otro aprendizaje que generalmente tenemos en estas situaciones es que cuando nadie quiere comprar es precisamente cuando hay que comprar, pero al final el dinero es cobarde o por lo menos muy cauto en situaciones, ¿no?, de esta índole. Entonces yo recuerdo en el año 2012 que yo trabajaba para una gran casa aseguradora francesa y hicimos la que probablemente fue la primera inversión en terciario en España después de aquella gran crisis, donde compramos 12 edificios de oficinas al gobierno catalán, que mal vendió, también había que ponerse en los pies de aquel contexto, cómo estaban las administraciones públicas, esos 12 edificios. Una operación inmobiliaria estupenda desde un punto de vista de seguridad, de duración de contrato, de rentabilidad a la que se entraba, pero yo a mi comité le tuve que convencer no de las bondades de la inversión, sino que de España no iba a salir del euro. O sea, eso era un poco el contexto en el que nos movíamos en aquella época. Empieza a animarse un poco el mercado. Yo creo que el 2015 más o menos representa ese punto de inflexión donde ya se recupera la confianza del inversor. Muy importante, los bancos vuelven a prestar dinero a los inversores y permiten apalancamientos que al final, lógicamente, hace que los retornos lleguen donde están. Y hay que entender que España sufrió particularmente durante todos esos años, uno, por el peso relativo que el inmobiliario tenía en la economía española, que era muy, muy alto. Sigue siendo alto, pero no tan alto como era entonces. Y también porque España era un país, lo sigue siendo, profundamente bancarizado, tanto a nivel personal y familias y ahorradores como a nivel corporativo. Ahora, a partir de 2015, insisto, vuelven los bancos, se anima el mercado, los inversores empiezan a ganar confianza y además todavía venimos lastrados por la crisis financiera y la corrección brutal que había habido en precios, con lo cual había mucha oportunidad de mercado a precio todavía muy interesante, con lo cual estamos hablando de una añada, de una época realmente benévola para la inversión. Después, los siguientes años, aumenta la competencia, hay un efecto que es este tipo de interés al 0% de los bancos para reactivar la economía, que hizo que mucho inversor invirtiese en inmobiliario apalancándose muy barato, convirtiendo las operaciones más en operaciones financieras que inmobiliarias. Y eso gradualmente llevó a un sobreprecio de los activos. Entonces sí que vemos cómo esa evolución 2015 hasta 2020, vamos a hablar por ejemplo pandemia, ¿no?, que es un poco un cambio de ciclo, sobre todo en eventos, ¿no?, exógenos que hemos vivido en la economía, como de tener una oportunidad de entrar a precios muy interesantes, el mercado inmobiliario se puso muy caro. Las valoraciones ya eran muy complicados justificarlas desde un punto de vista de la gestión que conlleva el inmobiliario para el nivel de retorno que uno puede esperar. Luego llega 2020 y empieza esta vorágine, esta montaña rusa que hemos vivido en los últimos años de una pandemia, algo insólito, nunca visto, rotura de cadenas de suministros, la guerra de Ucrania, la inflación disparada, una subida de tipos de interés que aunque no haya sido tan grande como en otros momentos, sí que ha sido más rápida que en otros momentos y lógicamente eso tiene un efecto muy importante. Incluso pues poner un poco en tela de juicio temas más grandes, ¿no?, ya sobre la hegemonía mundial, la macrotendencia de la globalización, como realmente hábitos de vida que estaban cambiando. En estos últimos 2 años ha cambiado mucho el sector y eso ha generado mucha incertidumbre que, entre otras cosas, ha hecho que mucho inversor dé un paso atrás y se ponga en situación de wait and see, ¿no?, a la espera, lo cual ha reducido bastante a nivel de competencia y de número de operaciones y transacciones que ha habido en el mercado, pero consideramos que
las valoraciones, aun habiendo corregido por esta subida de tipos de interés, en precios reales transaccionales todavía en España no vemos que haya corregido todo lo que tiene que corregir. Con lo cual, creemos que se dan una serie de ingredientes en el mercado ahora mismo que hacen bastante interesante la opción de invertir en inmobiliario. Si vemos entonces la evolución que hemos contado un poco y pensamos en añadas de inversión, como 2015 ha sido un periodo muy bueno para invertir, la siguiente añada de ciclos y fondos, 2018-19, realmente ha sido más complicado por un tema de competencias y precios. Ahora mismo nos encontramos en un momento que vuelve a ser muy interesante invertir en el mercado inmobiliario. No lo consideramos en absoluto, o nuestra visión por lo menos desde Arcano Capital, como una crisis o situación que dé esa opción de distrés, pero desde luego sí que es un cambio de ciclo que hace interesante invertir en inmobiliario. Hay una cosa, ¿no? Comentaba cómo desde 2017-18 han ido subiendo los precios, realmente estábamos alcanzando unas valoraciones que no tenían mucho sentido, con lo cual al final el mercado inmobiliario va por ciclos, es decir, iba a haber una corrección en un momento dado u otro. Lo que ha habido es que se ha precipitado esa corrección por esos eventos, ¿no? Externos que comentaba que han ocurrido. Y yo creo que esas ineficiencias que ocurren en el mercado, ¿no? Como esos eventos que ocurren, que de repente descolocan al mercado, dejan a mucho jugador fuera de juego, es donde inversores especialistas que se encargan o cuyas estrategias se consideran más estrategias nichos, o porque son especialistas en un sector en concreto inmobiliario, o porque son un sector nicho geográficamente hablando, es decir, en vez de los grandes fondos que siguen macrotendencias globales de las grandes gestoras que conocemos, pues especialistas que se dedican a regiones y geografías que conocen muy bien y que, a pesar de poder invertir en distintas clases de activos, les permite adaptarse, ¿no? La flexibilidad que le da a uno la estrategia generalista, qué asset classes son más interesantes en cada momento. Entonces, un poquito viendo por sectores, sí que vemos cómo, por ejemplo, el residencial es uno de los sectores que mejor se ha comportado durante toda esta evolución de los últimos años. A pesar del encarecimiento de las hipotecas, hemos seguido viendo un incremento en el precio de venta residencial, y hay una cosa muy importante, que es la entrega de viviendas que hay ahora mismo en España está en torno a 105 o 115.000 viviendas al año. Eso compararía con 750.000 que había en el momento de crisis, lógicamente, momento que hemos descrito como una burbuja inmobiliaria, pero si vamos a la media de los últimos 20 años, estaba por encima de 200.000. Entonces, para una burbuja se tienen que dar muchas cosas, pero hay una que se tiene que dar siempre, que es sobreoferta, y no estamos ni cerca de ese escenario, con lo cual es un sector en el que confiamos, que se ha ido comportando bien y creemos que merece la pena tener dentro de una cartera de diversificación inmobiliaria. El tema de oficinas, asset class denostado, un poco a consecuencia de pandemia, teletrabajo, gran crisis del sector en otras geografías, concretamente en la norteamericana, pero es que ahí, digamos que estructuralmente es distinto. Uno, por la distancia a la que la gente vive de las oficinas. Dos, por el tamaño de las viviendas de la gente, que se puede permitir tener un despacho, otros sitios como España. Entonces, el tema del teletrabajo en España, a pesar de ser una realidad, no ha afectado tanto al sector de oficinas como en otras geografías. Es verdad que va un poco por ubicaciones más prime, donde hay más front office, servicio de cara al cliente. Ahí realmente las empresas han sufrido menos de esa pérdida de metros cuadrados por tema de teletrabajo. En otras ubicaciones más secundarias de back office quizá haya tenido un poco más de impacto. Nuestra visión desde Arcano Capital es que va a haber una gradual vuelta a la oficina, concretamente en Europa lo vemos muy claro, y es un sector por el que apostamos. Otros sectores, el hotelero y el alternativo. El hotelero, la recuperación del sector que más ha sufrido desde la pandemia a nivel global y en España particularmente ha sido enorme. En España, como sabéis, es una gran potencia turística. Estamos siempre entre el segundo y el tercer país del mundo con más visitantes al año, y tenemos además una particularidad en España, que es que más del 70% de los hoteles en España sigue en manos de propietarios y operadores privados, donde vemos un gran potencial de reposicionamiento de esos hoteles a través de un CAPEX de rehabilitación y renovación de esos activos, y trayendo a marcas más potentes que tienen capacidad de atraer y generar más revenues, ¿no?
Por otro lado, sectores alternativos. Se ha comentado algo de los centros de datos, la inteligencia artificial. España es una gran potencia en ese sentido, no solo por la capacidad de generación de electricidad que es necesario para esto, en particular con nuestro potencial renovable, sino porque España para Europa es un punto de entrada de los grandes cables de datos que vienen desde Asia y desde Estados Unidos, con lo cual es un sector que definitivamente creemos que merece la pena estar muy atento. En el tema del retail, la recuperación del consumo, en España, desde luego, el retail no ha sufrido lo que ha sufrido en otros países y tanto en ocupación, en niveles de rentas, en visitas a los centros comerciales, los números siguen siendo potentes. Y aquí sí que hay desajustes, porque precisamente por la crisis que ha habido en el retail a nivel mundial, el inversor todavía no quiere esta tipología de activo, lo cual permite que si se es muy selectivo y se confía en el sector, se puede entrar a precios a los que desde luego hace 5 o 6 años era imposible entrar en el comercial. Y por último tenemos aquí un tema bajada de costes de construcción. Yo no sé si quizá bajada sea demasiado. Yo creo que el análisis que se ha hecho con esta inflación estamos más o menos en un 30% por encima de los costes de construcción. Es decir, es un incremento que yo no había visto en tan poco tiempo en mi vida. Pero España todavía se posiciona en una posición, comparado con sus proxies europeos, bastante ventajosa. Concretamente en el índice de costes de construcción, ahí pueden ver que Madrid se sitúa en el número 82 de las 100 principales ciudades, con lo cual es otro elemento competitivo para considerar España. Habiendo visto un poco este resumen de contexto, ¿dónde vemos nosotros el mercado? 1, valores de mercado a la baja, comentaba. Una cosa son las valoraciones y otros los precios de transacción. Hay otros mercados más eficientes, más transparentes, llámelo como quieras, como el americano, donde esa subida de tipos ha tenido una corrección muy rápida en precios. En Reino Unido también lo he visto. En el norte de Europa. En España hay cierta latencia y es algo que es habitual. Hay mucho propietario privado que a lo mejor no tiene esa urgencia financiera en vender los activos, que sencillamente dice, ¿para qué voy a vender hoy algo por 100 que podía vender por 120? Pero es que no son los únicos propietarios, hay mucho propietario institucional, fondos que vencen los fondos, que se financiaron al 0% en el año 2015-2016 y ahora tienen que refinanciar y no van a poder. Es decir, por supuesto que va a haber oportunidades y sobre todo ha bajado el volumen de transacciones un 60% en los últimos 12 meses. Esto es insostenible. Al final tienen que circular estas propiedades y habrá oportunidades. Fortaleza del mercado de alquiler. España históricamente es un país de comprador de vivienda. Es verdad que está cambiando un poco el paradigma. Hay mucho producto ahora mismo en alquiler, mucho concepto nuevo de residencial dentro de ese paraguas enorme del flex living que está funcionando realmente bien, y creemos que aparte del hedge que te produce el inmobiliario y concretamente en rentabilidad a la inflación, pues que hay potencial de incremento de rentas por esa demanda importante que hay en el sector. Muy importante, hemos comentado que actualmente nos encontramos en un entorno de menor competencia, como esa consecuencia de esta vorágine reciente y mucho inversor. Sobre todo son los inversores más grandes, ¿no?, paneuropeos y globales, que tenían una oficina local en España, pero su headquarter en Londres, y que han dado un paso atrás y están ahora en Londres a la espera un poco de ver lo que ocurre. Y ahí es donde creemos que especialistas, nichos, estrategias nicho para invertir en España con el conocimiento local suficiente, pues tienen esa ventana de oportunidad. Lógicamente, recuperación económica, no os voy a contar, se puede ver en la prensa, los últimos datos publicados, España está creciendo por encima de sus vecinos europeos y se prevé que esto continúe. Y faltaría un quinto elemento, que es la cantidad de stock obsoleto que hay en España, de oficinas, de comercial, de hotelero. Hay que rehabilitar y adaptar todos esos activos a las nuevas demandas de inquilinos, sobre todo en materias de ESG y flexibilidad de espacio post-pandemia de lo que se conoce como el well-being. La propuesta desde Arcano Capital, pequeña introducción, llevamos en inmobiliario desde el año 2015, gestionados 582 millones de euros. Estamos ahora mismo lanzando nuestro tercer fondo de inversión. El primero, que fue 2015, hablábamos de esa añada tan positiva, donde efectivamente se cumplió con los objetivos de lograr un 15% de TIR neta para el inversor. Este fondo está liquidado y terminado. El segundo fondo de 2018, una añada mucho más complicada por lo que comentaba, y a pesar de ello, a día de hoy estamos a un retorno de un 20% de TIR, es decir, sustancialmente por encima de objetivos. Comentaba cómo la flexibilidad de habernos adaptado a los distintos sectores. En el primer fondo hubo 4 edificios de oficinas, en el segundo ninguno, pero en el segundo sí que entramos a sectores que han funcionado muy bien, como el logístico, el hotelero y los centros de datos que estábamos comentando.
Y un poco un pantallazo de lo que es el tercer fondo y la estrategia de inversión. Nuestra propuesta es valor añadido, compro, arreglo y vendo. No somos un inversor patrimonialista. Estamos hablando de ciclos de inversión por activo entre 2 y 5 años, con lo cual la duración total del fondo estaríamos hablando de 6 años. Nos enfocamos en España y Portugal. Esa es nuestra estrategia. Más que elegir un sector, elegimos la geografía en la que estamos cómodos, conocemos a nivel normativo, regulatorio, de mercado, de contactos y network. La tiro objetivo, el 15% neto, igual que los fondos 1 y 2. Y desde un punto de vista de sostenibilidad, que será artículo 8, para los que no estén familiarizados, al final esto es la calificación de los fondos en materias de ESG. Existe una categoría superior que es la 9, pero es para fondos que invierten directamente en activos verdes. Nosotros lo que hacemos, por decirlo de alguna manera, es comprar activos marrones para transformarlos en verdes. Tenemos ese ángulo de impacto en los activos que compramos. Así que, por supuesto, a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. Evidentemente, el equipo de Morabank que distribuye nuestros productos. Estaremos yendo a México este año para ver a nuestros inversores de los fondos anteriores y potencialmente a conocer a nuevos inversores. Y esto es un poco el resumen de dónde creemos que está España y la estrategia que proponemos de valor añadido. Muchas gracias. Genial. Bueno, gracias, Alejandro. Pues yo quería hablar un poco, ¿no?, hoy del tema de la tokenización y el por qué creemos que es importante en el mundo del real estate, sobre todo, ¿no? Pero dejadme que antes de empezar con el tema de la tokenización, pues mencione qué es lo que estamos haciendo en Morabank con los activos digitales, ¿no? Que al final, pues la tokenización está dentro del mundillo de activos digitales, y hemos sido el primer banco en Andorra en recibir la licencia para poder hacer custodia y compra y venta de activos digitales, ¿no? Entonces, esto marca un hito en el país y sobre todo también para el banco, y al final pues dice un poco, ¿no?, de nosotros, que una de las ramas de innovación que queremos traer por parte del banco, ¿no?, pues es en los activos digitales. Entonces, para empezar con este servicio, ¿no?, para empezar a explorar todo esto, hemos decidido crear un servicio que es un fondo de custodia de Bitcoin, ¿vale? Que imagino que, bueno, habréis más o menos escuchado alguna vez el término de Bitcoin, y al final no deja de ser una moneda digital en la cual pues nosotros permitimos que los clientes la traigan al banco, ofrecemos un servicio de custodia, le damos esa confianza, ¿no?, al cliente, que es algo que históricamente los bancos han hecho durante muchos años atrás, ¿no?, ofrecer la custodia de ciertos activos. Pues nosotros lo hacemos, pero ahora ya con las nuevas tecnologías y con Bitcoin. Entonces el cliente puede traer el Bitcoin, nosotros lo almacenamos y cuando quiera pues el cliente se va y le damos los Bitcoin también. Entonces, estamos haciendo esto de la mano de los pioneros que desarrollan y implementan infraestructura de custodia, y entonces estamos diciendo a la vez a los clientes, ¿no?, que les estamos dando esa seguridad y esa eficiencia que merecen. Entonces, ya empezando un poco con el tema de la tokenización, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de la tokenización, ¿no? Pues no deja de ser, a grandes rasgos, y para que lo entendamos todos de una forma rápida, al final estamos intentando convertir esos activos reales, esos activos tangibles, ¿no?, que podemos ver en el mundo digital. O sea, darles un formato que lo podamos representar en el mundo digital para tener alguna serie de beneficios que ahora comentaremos. Entonces, para realizar todo esto, o sea, cuando mencionamos todo esto de la tokenización, lo hacemos a través de un token que no deja de ser nada más que una representación de aquel activo que estamos tokenizando, ¿no? Cuando hablamos de tokenizar, tenéis que tener en la mente pues un poco fraccionar ese activo y montarlo en el mundo digital y poder usar esas fracciones de una forma muy eficiente. Entonces, cuando hacemos esto, estamos hablando de tokens. Entonces, para poner un ejemplo, ¿no?, que todos podemos entender, un inmueble, ¿no?, una vivienda, pues a través de la tokenización somos capaces de fraccionarlo en 10, 100, 1000 partes, ¿vale?, dependiendo de lo que queramos, donde cada parte es un token, y eso se distribuye a los inversores, a los propietarios que quieran realizar esa inversión. Entonces,
A nivel de beneficios, ¿por qué es interesante esto? Ya no solo para el real estate, sino para todos los activos reales en general, ¿no? Pues principalmente por la eficiencia y la reducción de costes que nos otorga la tokenización. O sea, cuando nosotros estamos hablando de transportarlo en un formato digital, estamos hablando de que una vez se han establecido la estandarización del proceso y somos capaces, ¿no?, de deployar esa tecnología en la blockchain, por ejemplo, que es la que se suele utilizar hoy en día, o en otras, pero mayoritariamente es la blockchain, pues cuando somos capaces de estandarizar ese proceso, lo hacemos mucho más eficiente, casi que con un clic somos capaces de convertir ese activo real en el mundo digital y permitir que inversores simplemente con una tarjeta de crédito pues sean capaces de formar parte de esa inversión. Algo muy importante también, que lo comentaba antes Gerard, ¿no? Pues estamos incrementando la liquidez, volvemos esos activos más líquidos a través de la tokenización, lo cual es súper interesante, ¿no? Al final, hoy en día, si tú quieres comprar o vender una casa, a no ser que vayas a través de una socimia o algún tipo de instrumento de estas características, pues al final tienes que comprar o venderla entera, ¿no? Pero a través de la tokenización, pues lo que estamos haciendo es volver ese activo más líquido y que tú, pues si solo quieres comprar un 5% o un 10% de la vivienda, pues puedes hacerlo de una manera fácil. Y esto, a colación de esto, ¿no?, pues viene algo que a mí pues me parece muy interesante, ¿no?, y es la democratización de este tipo de inversiones, ¿no? Sobre todo en España, y me imagino que en Latinoamérica pues será bastante similar. El inversor le da mucho valor a este tipo de activos, ¿no?, como los inmuebles y el real estate. Entonces, hemos visto en estos años atrás el incremento que ha habido en el precio de la vivienda y mucha gente se ha quedado atrás, mucha gente que, bueno, ya sea porque sean jóvenes o porque aún no tienen el capital necesario para invertir, a no ser que se tengan que endeudar, lógicamente, pues ven como no pueden invertir en estos activos que ellos consideran de alto valor. Entonces, al volver estos activos más líquidos y hacerlo más fácil para el inversor, estamos también democratizando y permitiendo que esta gente pues sea capaz de invertir en estos activos. Y bueno, luego a nivel de transparencia también es muy interesante, si estáis familiarizados un poco con lo que sería la tecnología blockchain, lo permite, ¿no?, que tú seas capaz de ver ver a un nivel público, ¿no?, cuáles son las actividades que se están llevando a cabo con ese activo, ya sea pues digamos que se ha transformado ese activo en el mundo digital, quién lo está comprando, quién lo está vendiendo, cuánto supply hay. Entonces, eso se puede hacer de forma privada, que no se sepa quién es el que está detrás, pero lo bueno es que sí que puedes ver si hay alguien que quiere trazar, ya sea el regulador o ya sea otro tipo de entidades, pues sí que se puede ver toda esa información y eso al final pues es una cosa muy positiva a nivel de tecnología. ¿Por qué ahora no tendríamos que estar explorando todo este tema de la tokenización? Bueno, en primer lugar, estamos viendo como por parte del regulador hay un soporte bastante importante, sobre todo lo hemos empezado a ver en países como Suiza, Hong Kong o Singapur. Estamos viendo que ahí ya llevan un tiempo tokenizando y hay una gran demanda, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues en sitios como Europa o en España también se ha visto, ¿no?, que se han adelantado un poco también a todo lo que es la regulación que viene con MiCA, pues se van a poder hacer todo este tipo de actividades y pues nos está diciendo, ¿no?, hacia dónde el mercado se va a dirigir y hacia dónde deberíamos estar nosotros, tener el foco puesto. Como hemos comentado antes, ¿no?, al final estamos democratizando esto, volviéndolo todo más líquido. Hay un tipo de inversor que hasta ahora no podía invertir, pero que ahora está viendo que a lo mejor tiene posibilidades, ¿no? Entonces vamos a ver una demanda creciente de este tipo de inversores que en los países en los que esto ya se ha implementado ya se está empezando a ver, ¿no? Entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y luego que es un océano azul. O sea, al final vemos como el sector inmobiliario lleva ya muchas décadas de rodaje, ¿no? Entonces al final uno tiene que ser muy competitivo si quiere mejorar a la competencia, ¿no? Pues es como muy costoso, los márgenes están muy reducidos y a raíz de todo este nuevo mercado a través de la tokenización pues se abre un nuevo océano que, bueno, explorarlo pues seguro que será muy interesante. Entonces, bueno, no nos queríamos ir de aquí sin poner un ejemplo de caso de uso, ¿no? Para que
para que no penséis que esto es a largo plazo o que esto es a 10 años vista. No, esto es algo que está pasando ya y nosotros de la mano de OpenBrick, que es una startup en la que hemos invertido a través de Moraventures, ¿no? desde Morabank, pues queríamos poner este ejemplo en el cual a través de esta startup que gestiona todo el ciclo de vida de la tokenización, pues están lanzando este primer proyecto, esta primera inversión, que se trata de una inversión residencial en alquiler en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, aquí podéis ver un poco los datos de la inversión y al final lo que es interesante, ¿no? El plan de negocio ha sido constatado por el Grupo LAR, que es una SOCIMI bastante conocida, y el sponsor principal del proyecto pues es Alquiler Seguro, ¿no? Entonces van un poco de la mano de ellos. O sea, a nivel de números, principales características, ¿no? Pues el plazo de inversión de este proyecto es de entre 5 a 8 años. Tenemos, bueno, la idea es empezar con un volumen de 5 millones de euros y esto ya se podrá invertir a partir de medianos o finales de este año. Y algo muy importante y que aquí ya podéis empezar a ver el por qué la tokenización es importante. El ticket mínimo para esta inversión es de 10.000 euros. Es decir, una persona con una inversión que está capitalizada hasta 10.000 euros ya podría empezar a invertir en un proyecto, en una inversión de este tipo, ¿no? Entonces, pues que con solo 10.000 euros pueda ser capaz de formar parte de algo tan grande, pues al final demuestran las ventajas de la tokenización. Sí que me han comentado desde OpenBrick que quizás a nivel de los retornos, ¿no? Pues el que es sin apalancamiento, pues habría que modificarlo, pero bueno, no ha dado tiempo a modificar las slides, pero que sepáis que en vez de un 5 a un 10 sería entre un 9 y un 10, o sea, lo cual mejora un poco la expectativa de esto después de impuestos. Entonces, bueno, esta es un poco lo que queríamos comentar y, bueno, si tenéis más preguntas acerca de la tokenización, espero que haya quedado más o menos claro y si no, pues luego pues lo podemos comentar y charlar y especificar un poco más. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, Gerard y Eric. ¿Alguna pregunta que quieran hacer a los ponentes? Bueno, yo sí no tengo una pregunta un poco. ¿Cómo se beneficia una cartera tradicional para llegar el TIF con la inclusión de fondos semilíquidos? Sí, buena pregunta. Las carteras típicas de un inversor de banca privada, como decía durante mi exposición, pues tienen activos financieros tradicionales, bolsa, bonos, son mercados públicos cotizados. Lo que está permitiendo, digamos, esta nueva generación de fondos en mercados privados es incorporar, un poco como decía Eric, también democratizar lo que es el acceso a un mercado que presenta muchas oportunidades de inversión, que son los mercados privados. Hay muchas empresas, los últimos años ha habido una evolución muy clara, donde las empresas han decidido financiarse mucho más en operaciones privadas, en los llamados mercados privados, que no salir a bolsa. Esto ha sido así generalizado, digamos, para todos los activos financieros. Con lo cual, por un lado, hay un montón de oportunidades en los mercados privados, no nos podemos limitar a estar en los mercados públicos. Este tipo de fondos lo que nos dan es acceso como inversores a estos asset class, a estas oportunidades, pero la facilidad con lo que hace un fondo, un LTIF, un fondo semilíquido, como los que hemos comentado, es que por primera vez una persona física, no un gran inversor institucional, un fondo de pensiones, etcétera, puede acceder de una manera más fácil a estos mercados privados. El inmobiliario puede ser un caso, he presentado fondo de infraestructuras exactamente con esa estructura, pero definitivamente lo que hace es más accesible un universo de activos que definitivamente son oportunidades a largo plazo y que deberían estar en una cartera, pues por la virtud que estás comentando de la diversificación, las fuentes, digamos, alternativas que generan de retorno, ¿no? Y que hemos visto también un resumen de que en determinados periodos pues nos pueden generar mucha estabilidad frente a volatilidad en otros mercados. Perfecto, muchas Si gracias. me permites añadir, porque es que es muy interesante este punto, ¿no? Aparte de facilitar el acceso a estas clases de activos,
es la descorrelación que esta clase de activos además tiene muchas veces con esos mercados públicos que estábamos diciendo de bonos y de equities, de bolsa. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, en el sector inmobiliario, como nosotros ahora que estamos levantando un tercer fondo y estamos en nuestra plena campaña de fundraising, estamos viendo como el año 2023 ha sido un año terrible para el fundraising inmobiliario, a pesar de ser un sector que se ha comportado relativamente bien. ¿Y cuál es la razón fundamental detrás de esto? En el allocation de estos inversores en sus distintos asset classes, tienen un porcentaje asignado a inmobiliario. Y aunque no haya bajado ese inmobiliario, lo que pasa es que ha sufrido tanto el resto de los sectores que el inmobiliario ha pasado de ocupar un 20, un 25% del sector a un 35% por la bajada de los otros, lo cual demuestra otra vez la resiliencia a periodos inflacionistas, por ejemplo, y de incertidumbre que los activos reales, infraestructura, inmobiliario, materias primas, etcétera, tienen frente a estos mercados públicos. Perfecto, muchas gracias. Sí, Erico, por favor. Una pregunta para Alejandro Adán. ¿Qué tipo de activos inmobiliarios están pensando en su tercer fondo? Sí. ¿Y cuándo estarán? Me piden que pregunte que cuándo estarán por México en su roadshow que piensan hacer próximamente. Estupendo. Pues mira, como comentaba, ¿no? Nuestra estrategia es generalista y nos da esa capacidad y flexibilidad de mirar. Ahora mismo el pipeline que tenemos, que es bastante potente, tenemos el único sector en el que estamos en el fondo 1, en el fondo 2 y tenemos intención de permanecer en el fondo 3, comentaba antes, es el residencial. Tenemos plena confianza en el mercado residencial. Sí, presumimos de ser muy selectivos en qué compramos, es decir, no nos verán invirtiendo en grandes ámbitos de promociones, compitiendo con las grandes promotoras, AEDAS, Neinor. Nos gusta buscar parcelas, suelos selectivos que tengan cierto grado de singularidad para promociones de entre 70, máximo 200 viviendas, pues porque están en primera línea de playa, porque están en zonas buenas de Madrid, es decir, donde se ha hecho un análisis preliminar de que hay una demanda suficiente para absorber esa promoción. Para nosotros la promoción ideal es una en la que el día que terminamos la obra ya están todas las viviendas vendidas y ese es el foco que nosotros tenemos. Otros sectores donde estamos enfocados, centros de datos. Una de las operaciones más exitosas del Fondo 2 ha sido la reconversión de un suelo industrial en un suelo de centro de datos. Al final, la barrera de entrada para hacer un centro de datos es la potencia eléctrica. Luego hay cosas que los operadores de centro de datos agradecen, como la cercanía a otros centros de datos, por un tema de latencia, transferencia de datos, la cercanía a la conexión de datos, etcétera. Pero lo importante aquí, la barrera, es el tema de la potencia eléctrica. Entonces estamos trabajando mucho en mapear por España aquellas zonas donde creemos que por cercanía a subestaciones eléctricas, por excedentes de electricidad y por supuesto colaborando con las grandes compañías eléctricas, donde vemos que hay capacidad de obtener esta energía eléctrica. Comentaba en el tema hotelero que hay un gran camino que hacer en el reposicionamiento hotelero, concentración de marcas. Al final, comentaba, ¿no? en la primera presentación que han hecho, cómo de las no sé cuántas mil camas que hay en México, concretamente en la zona de Riviera Maya, 45.000 son de empresarios españoles. Somos grandes empresarios hoteleros y estos operadores hoteleros privados que son propietarios de sus hoteles han hecho un trabajo fantástico, concretamente en la capa de costes. Somos capaces muy eficientes de operar a costes muy bajos, pero donde vemos que hay mucho recorrido es en la línea de arriba del P&L, en la capacidad de ingresos, en esas marcas internacionales que son capaces de venderte una habitación de hotel por 250 euros en vez de los 125 que están cobrando hoy. Es un sector complicado para entrar, entre otras cosas porque esos propietarios privados muchas veces su razón de venta no es urgencia financiera, sino un tema generacional, que a sus hijos y a sus nietos les quieren dar una bolsa llena de dinero y no un activo operativo, pero hay que estar aquí picando, intentándolo una vez y otra. Y yo creo que son los tres sectores que hoy por hoy estamos más enfocados. Respecto a México, hubo un viaje muy reciente, hace apenas un mes, de nuestro equipo de distribución, al que no fue el equipo inmobiliario, porque estamos en la fase preliminar del fondo, pero después de verano estaremos en México y encantado de intercambiar alguna tarjeta o a través de Gerard, lógicamente, para que os pongáis en contacto con nosotros y cuando estemos ahí, si alguien quiere conocer el producto más en detalle, las operaciones concretas que hemos hecho, encantado de sentarnos y verlo. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Para concluir, voy a hacer una última una pregunta aquí, ¿sí? Una pregunta para Eric. Este tema de la tokenización y lo de OpenBrick,
entiendo que está diseñado como para ser también algo rápido de ejecutar, ¿no? En cuanto al inversor. Sí. Entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, por ejemplo, para un inversor que quiere meter en OpenBrick, no sé, imagínate que, qué sé yo, 500,000 euros? ¿Cuáles serían los pasos y cuánto sería el tiempo para poder comprar eso? Sí, no, muy buena pregunta. Pues al final, bueno, OpenBrick al final gestiona, como ya he comentado, ¿no? Pues todo el ciclo de vida de la tokenización y parte del ciclo de vida, ¿no? Pues es el poder vender y poder poner al mercado pues esa inversión, ¿no? Depende de cómo se tokenice, ¿vale? Pero generalmente lo que se hace, tú cuando tokenizas un activo real, pues se convierten en esos tokens y eso de una manera muy sencilla a través de plataformas como puede ser, si conoces Idealista, ¿no? Pues tú desde ahí pues puedes listar todos los inmuebles, pues sería algo similar, pero en vez de tú buscar información de los inmuebles y en vez de contactar con el vendedor, pues simplemente tendrás un botón que será invertir, ¿vale? Tú generalmente tendrás que realizar un KYC, ¿vale? Como si abrieras una cuenta en un broker, pero eso es la primera vez, ¿no? Una vez tú ya has hecho ese paso preliminar, ¿no? del KYC, pues ya estás dentro de la plataforma y al final, si tú tienes los fondos, pues es tan sencillo como darle clic al botón, ya han revisado que tú eres quien eres el que quiere invertir, tienes los fondos, es instantáneo. Sí que normalmente estos, como hemos comentado, ¿no? estos proyectos pues suelen tener un tiempo de inversión, ¿no? En este caso el que hemos enseñado es entre 5 a 8 años, entonces lo que se suele hacer es se acumula capital para poder hacer esa adquisición de la vivienda y hasta que no se acumula el capital no se realiza la inversión. Pero tú como inversor, sí que conociendo las fechas, ¿no? Si sabes que aún faltan, te lo suelen indicar, aún faltan 500.000 euros de capital para poder hacer frente a lo que sería la adquisición de la vivienda, pues tú sabes que si tú añades esos 500.000 ya al momento, ¿no? Porque si ya están las plataformas que ya han hablado entre ellos, pues al momento, al próximo mes, pues se podrá hacer la adquisición de esa vivienda seguramente. Entonces es algo bastante ágil una vez tú ya te has registrado en la plataforma y ya se va a hacer la ejecución de la adquisición. Muy bien. Muchas gracias.